En México hay nuevos millonarios y viejos pobres. Viejos millonarios y nuevos pobres, compañeros. Resulta que nuestra miseria, nuestro dolor, es equivalente a su felicidad. La pobreza de millones de trabajadores es el equivalente al bienestar de unos cuantos Slim, de unos cuantos Azcárraga, de unos cuantos señores dueños del capital en nuestro país y en el mundo. Compañeros, de eso se trata la lucha de clases, de anteponer nuestros intereses como mayorías a los intereses de una minoría. Saludamos a quienes nos ven o escuchan de cualquier lugar del país y en algún otro sitio fuera del mismo. Somos del Partido Comunista de México, marxista-leninista, y en esta ocasión les invitamos a conocer y a leer nuestro órgano central, Vanguardia Proletaria, en su edición número 669, que va dirigido a los campesinos pobres, a la clase obrera y al pueblo en general, que presenta el siguiente contenido. La editorial aborda el papel que la CENTE viene destacando en estos momentos de la lucha de clases a nivel nacional como una organización sindical del magisterio democrático, quienes en estos días, particularmente el 1 de abril, lograron establecer una mesa de diálogo con el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Después de varios años de suspensión de esta, porque el gobierno federal se negó a atenderlos, no fue bajo la presión, la movilización y organización que desarrollaron los maestros que finalmente esta mesa pudo establecerse. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha definido claramente al gobierno de López Obrador, a Morena, a la Cuarta Transformación que se han llamado, como un régimen de continuidad neoliberal. Nosotros como partido también así lo hemos definido, junto con otras organizaciones democráticas y revolucionarias, quienes conjuntamente en esta ocasión coberturamos la movilización de la CENTE para esta negociación que se realizó en estos días. Y bueno, empezando con el contenido de nuestro periódico, la editorial precisamente aborda esta situación, señalando que este gremio magisterial ha sido también blanco de ataques junto con otros sectores de trabajadores, principalmente que están al servicio del Estado, como los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, quienes desarrollaron una huelga por más de 3 años, que finalmente el régimen le dio la salida con el cierre de su empresa. Las movilizaciones que realizan los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Agua, quienes están defendiendo su fuente laboral porque el gobierno pretende cerrárselas. Lo mismo la lucha de los trabajadores del Monte de Piedad, quienes estallaron una huelga reivindicando sus demandas laborales contra los despidos que se han desarrollado en esta empresa, así como otros gremios de trabajadores que han estado en lucha durante este periodo, que junto con los padres y madres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, quienes de manera concreta demuestran esa política neoliberal que representa López Obrador y su Cuarta Transformación, y que precisamente han mantenido en las calles a estos sectores, a estas masas trabajadoras, exigiendo solución a sus demandas. Particularmente es importante destacar que estos movimientos han permitido precisamente ir desenmascarando esta naturaleza del régimen y, por supuesto, han ido desarrollando capacidad de organización y de movilización frente a la supuesta popularidad que tiene el régimen, que pues es de reconocer que con ella ha logrado
mantener la desmovilización y la desorganización de importantes sectores de la población, suplantando estas por programas sociales, becas, etcétera, que sí son necesarias, pero que no deben suplantar la lucha de los pueblos y sobre todo su organización. El contenido de la Vanguardia Proletaria también aborda estas demandas en la editorial que el magisterio en particular ha venido enarbolando, que en esta mesa que tuvieron recientemente con López Obrador se ratificó la exigencia de la anulación o abrogación de la reforma educativa que impuso Peña Nieto y que López Obrador le dio continuidad, la desaparición de la unidad de medida administrativa que intenta desvalorizar las pensiones y por lo tanto el salario de los trabajadores de la educación, el que efectivamente se retire ese apartado especial en el que tienen excluidos a los trabajadores de la estabilidad laboral, que los maestros han venido reivindicando como la necesidad de la permanencia en su fuente de trabajo con el reconocimiento de esta antigüedad que se ha negado. El que efectivamente las secciones sean tratadas de igual manera y de conjunto como CENTE, impidiendo que mediante esta política neoliberal que aplica el régimen se pretenda dividir a la misma. Entonces, que las secciones que la conforman efectivamente hoy se mantienen unificadas y por eso es que han establecido esta importante mesa ganada con esta lucha y organización. Otro de los contenidos que hemos abordado en nuestro periódico es en relación a los 105 años del asesinato de Emiliano Zapata, dirigente revolucionario de 1910, que encabezó importantes masas campesinas, pobres, que participaron en la revolución y quien, pues estableciendo claramente el programa burgués que representó Madero, con quien rompió, finalmente pudo establecer o luchar por desarrollar el plan de Ayala. Plan que se fundamentaba en el plan de San Luis que reivindicaba Madero, pero que no tenía este sustento de las demandas campesinas y sobre todo la concreción de la entrega de la tierra que estos exigían. Por eso el general Zapata continuó de manera independiente respecto a la cabeza que dirigía la revolución, en este caso Madero, para poder establecer de manera concreta las reivindicaciones campesinas que no se veían plasmadas por parte del régimen que venía asumiendo el gobierno. El papel de Emiliano Zapata fue importante en la revolución porque se da en un contexto de transformación, afianzamiento del capitalismo que encabezaba el porfiriato, pero que ya no respondía a las relaciones sociales de producción que sectores de la nueva burguesía que se venían desarrollando exigían establecer y que de manera natural se habían opuesto o resistían a la dictadura porfirista que beneficiaba esencialmente al capital extranjero y que motivó que esta nueva burguesía, estas nuevas relaciones sociales de producción que también implicaban a los trabajadores, a la clase obrera que empezaba a ser explotada en grandes empresas, sobre todo petroleras, de la electricidad, de los ferrocarriles, y que también veían afectados sus intereses precisamente porque eran explotados por el capital extranjero. Esta revolución marcó precisamente una pauta en la historia de nuestro país y en ella se destacó el papel de Emiliano Zapata. Por eso para nosotros es importante esta reivindicación, por el papel que jugó y jugó en el proceso revolucionario este dirigente, que hoy es una bandera todavía vigente en la lucha campesina, que sigue demandando lo que en ese tiempo de la revolución se exigía, el reparto de la tierra, el romper los monopolios que concentran esta, y que hoy particularmente está centrado en la agroindustria, que favorece sobre todo al capital extranjero, principalmente de Estados Unidos. También más adelante en nuestro periódico destacamos nuevamente la exigencia por la presentación con vida de Gabriel Antonio Gómez Cañas, quien desde hace 13 años sufrió desaparición forzada en Orizaba, Veracruz, mientras desarrollaban
nuestros compañeros del FPR una jornada de movilización, y de la fecha hasta hoy, solo lo que hemos tenido como respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales es impunidad, porque en el caso del camarada no tenemos noticias legales, formales de lo que ha sido de su desaparición, y tampoco responsabilidades materiales e intelectuales que se centran en los intereses económicos caciquiles que ahí se han concentrado en Veracruz, particularmente en Orizaba, y que han sido protegidos con la impunidad que en general en el país campea. Y por eso seguimos exigiendo su presentación con vida. Más adelante en nuestro periódico destacamos un tema importante que se viene presentando en el país y que en particular en Chiapas se viene agudizando, y es el paramilitarismo. Destaca que la violencia de las bandas paramilitares o llamadas de la delincuencia organizada viene creciendo porque estos paramilitares están sirviendo a los objetivos de la oligarquía financiera y el imperialismo, que precisamente están actuando para garantizar la ejecución de estos megaproyectos que están en curso, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, etc. Y que en ese sentido están actuando para los paramilitares para ejercer el control territorial y de la población, para golpear, para aniquilar la resistencia u oposición de las comunidades indígenas, de los trabajadores de esos lugares que se oponen a estos megaproyectos, que responden esencialmente a los intereses del imperialismo estadounidense. Claro, los otros imperialistas, Rusia y China, no dejan de perder de vista este importante desarrollo, y el cual también tienen interés en incrustar sus colmillos para saquear los recursos y explotar a la clase trabajadora de nuestro país. Esto ha obligado a que se desarrolle un desplazamiento forzoso de pobladores de los distintos lugares en donde el paramilitarismo se viene asentando, sobre todo en lugares donde la población se organiza y lucha. Y se acompaña con la militarización a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes resguardan efectivamente estos intereses junto con los paramilitares, para que no haya oposición o esta pueda ser contenida para impedir el desarrollo de estos megaproyectos. Y esa es una muestra de cómo esta tendencia fascistizante continúa en el país y que se viene acentuando en particular también o expresando en la coyuntura electoral actual para la presidencia de la República. Y es el tema del otro artículo que también tocamos en Vanguardia Proletaria. La coyuntura electoral en nuestro país se desenvuelve en el contexto internacional de la pugna interimperialista que se desarrolla en Ucrania con la guerra entre los dos bloques que encabezan Estados Unidos y la OTAN, y los otros representados por China y Rusia, que también acuerpan un conjunto de países, y que ambos tienen efectivamente metidas las manos no solo en Ucrania, sino también en el genocidio contra Palestina, contra el pueblo palestino, y que como en otros países, estos países imperialistas vienen teniendo injerencia directa, militar, política, para poder irse adueñando o desplazando a sus rivales de estos territorios e imponer sus propios mercados, como ha sido precisamente en África, que Francia va perdiendo influencia en algunos lugares para instalarse Rusia o China, para estos aprovecharse de los recursos energéticos y minerales que tienen en gran abundancia los países africanos. En ese contexto, en nuestro país las elecciones se vienen dando, y precisamente esta tendencia que comentamos de fascistización se expresa en estas acciones guerreristas, criminales, terroristas, que el imperialismo promueve, organiza, instala en los distintos continentes del planeta, y de los que no se excluye América Latina y nuestro país, y que precisamente son formas que busca el imperialismo con las que pretende mantener sus ganancias, contener la lucha de los pueblos, de los trabajadores del campo y la ciudad, terminar con sus movimientos y organizaciones, y asegurarse también la solución de las crisis recurrentes que cíclicamente tienen, económicas, y de las cuales no se han librado, ni se librarán, porque es la naturaleza del capitalismo, y que hoy efectivamente
siguen utilizando para garantizar y salir de estas crisis. Y las elecciones en nuestro país están marcadas por estos elementos. Los partidos políticos de la burguesía, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, PT y Morena, son eso, expresiones de la burguesía que se colocan de uno u otro bando de la oligarquía financiera y del imperialismo. Y que en estas elecciones presidenciales lo que van a seguir haciendo es representar o ser los administradores de la riqueza, de los intereses del gran capital. Y por eso, ninguno de estos partidos excluye las formas terroristas que alimenta el imperialismo, la oligarquía financiera, para garantizar el desarrollo del capitalismo en general. Y en nuestro país, hoy, la oligarquía expresada en un sector de oposición que es de la derecha golpista, pretende alimentar la violencia en este proceso electoral que se ha dado con asesinatos de candidatos e incluso autoridades en distintos municipios, para justificar lo que ellos pretenden hacer de darle legitimidad a su acción violenta, de decir que en un clima de violencia las elecciones no se pueden desarrollar y por lo tanto el triunfo que pueda obtener Claudia Sheinbaum, que es la que encabece y posiblemente gane, debe anularse porque se dio en un ambiente de creciente violencia, como se viene constatando. Y que si triunfa, van a continuar haciendo esta labor precisamente para justificar mediante un golpe blando, como se presentó en América Latina con Bolivia, en su momento con Evo Morales, después, y más antes en Brasil con Lula y Dilma Rousseff, como se hizo con Pedro Castillo, pues para destituir y ellos nuevamente ocupar el gobierno para seguir desarrollando una política de saqueo, de corrupción, de nepotismo, etcétera, que conocemos, que se ampara incluso y que tiene copado al aparato judicial para precisamente garantizar estas operaciones sucias que son características de la democracia burguesa y que estos partidos en su conjunto avalan, permiten, porque lo que requerimos en el país no solamente es un cambio electoral a través de cambios en la gubernatura, sino una transformación más profunda en la que lo electoral sea una herramienta que precisamente profundice y nos lleve a esos cambios. Y bueno, estas elecciones tienen hoy este contexto que alimenta la fascistización y que abre camino a instalar el fascismo en nuestro país, precisamente alimentado por la política de López Obrador, de darle peso al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, en la administración del Estado, en darle control de empresas, de negocios, que le permita pues seguir siendo lo que hoy es un instrumento al servicio de la burguesía para garantizar sus intereses, sus negocios y con eso efectivamente contener, aniquilar la lucha de los pueblos. También en nuestro periódico destacamos el homenaje a nuestro camarada Domingo Ramírez Cruz, quien era dirigente del Frente Popular Revolucionario en Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, que tras ser golpeado, días posteriores murió. Y a la fecha igual, como otros crímenes, desapariciones, el caso del camarada sigue impune. Por lo cual exigimos que se castigue a los responsables intelectuales y materiales y seguimos llamando a la organización y movilización para establecer la justicia que necesitamos ante estos casos. En ese contexto, en Oaxaca se viene desarrollando la movilización y organización en defensa del territorio y la propiedad social en el mismo estado de Oaxaca, de comunidades y de organizaciones sociales quienes realizaron un foro en donde abordaron estos temas, cuestionando la política local de Salomón Jara, que en un inicio, a través de su proyecto de ingresos y egresos para 2024, pretendía establecer formalmente la privatización de la propiedad social de la tierra. Y que frente al descontento, al rechazo de las comunidades, se retractaron. Sin embargo, persiste esta medida y se viene instrumentando como el neoliberalismo lo ha venido haciendo desde Salinas de Gortari, formal y prácticamente,
efectivamente entregándole a los privados los bienes del país, la tierra que todavía conserva esta propiedad social comunitaria o ejidal, en particular en Oaxaca, y que todavía en el sur-sureste de México hay, y que pretende el capital abrazarse sobre ella para poder desarrollar los megaproyectos que están en curso, que es necesario efectivamente profundizar en esa privatización de los recursos, en particular de la tierra, para desarrollar el capitalismo que hoy tiene mucho interés en instalar bien en el sur-sureste. No que no haya existido, sino que hoy, considerado como un atraso en el país, esta región, el capitalismo pretende impulsar el desarrollo, entre comillas. También en Vanguardia Proletaria seguimos abordando los temas respecto a la denuncia y la exigencia por el esclarecimiento y castigo a los culpables del asesinato de nuestro camarada Tomás Martínez Pinacho, quien cumplió más de 3 años de este crimen, quien fue un dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario, asesinado por las balas enviadas por los intereses de las mineras que se desarrollan en la región de Miahuatlán y en todo el estado, porque el camarada encabezó importantes movimientos, asambleas que se negaron a permitir la continuidad de la minería en ese territorio. El camarada por esa razón fue asesinado, y a 3 años de este crimen sigue habiendo impunidad para los responsables. E incluso en el actual gobierno, los señalados como vinculados a este asesinato, incluso están insertados en el gobierno, recibiendo protección e impunidad. Por eso seguimos movilizados y organizados exigiendo justicia y establecer nuestra justicia como pueblo. En otro tema, abordamos también el papel que viene asumiendo Morena en estas elecciones y López Obrador de tener chapulines al interior de Morena en este proceso. Pues López Obrador, para llegar al 2018, le abrió las puertas a sectores o representantes de la derecha que representan y son de la derecha, de sectores del PAN, del PRI, que se insertaron, que incluso ocuparon cargos que después o renunciaron o fueron removidos, pero que ahí estuvieron y ahí están. Y que hoy nuevamente, frente a este interés electorero de mantener la continuidad neoliberal a través de Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ganar, porque tiene la bendición de BlackRock, como de Xochitl Gálvez también y de Maynes. BlackRock, el gran monopolio financiero que controla no solamente múltiples empresas, sino que está insertado en todos los países del planeta y es quien está detrás de la democracia burguesa que hoy nos presumen que es la mejor de la que hemos tenido en la historia de la humanidad, que sin embargo demuestra su descomposición como hoy se viene expresando en distintos países del mundo, y en el nuestro no es la excepción. Y que precisamente se ha dado entrada a estos que se les denomina chapulines, que brincan de un partido a otro, en este caso del PRI, PAN, PRD, a Morena, para obtener un curul y seguir beneficiándose de manera individual, mezquina, de estos recursos del erario público, para darle continuidad a la democracia burguesa, desgastada, anquilosada, deslegitimada, y que bueno, de repente, por posiciones como la que representa López Obrador, es oxigenada, pero solo temporalmente, porque nuevamente está plagada de los vicios que ya conocemos, de corrupción, de fraudes, que se instalan para poder poner a los administradores de los intereses de la burguesía. Y en este caso, no es la excepción que rumbo a estas elecciones tengamos esto en Morena, ¿no? Que se convierte en el basurero de toda la partidocracia o la expresión burguesa de sus partidos. También en este contenido de Vanguardia Proletaria abordamos temas de carácter juvenil, como es el Congreso de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, que se ha planteado las tareas de educación y formación, de sensibilización, movilización y organización, de uso de las redes y alianzas,
así como la innovación y el compromiso comunitario. Todo sobre la planificación de estas actividades que permitan la organización de la juventud, que sabemos que en este periodo de gobierno de López Obrador, de continuidad neoliberal, ha logrado desmovilizar a sectores importantes de la juventud con este garlito que los ha ofrecido al capital como fuerza de trabajo gratuita, que nosotros ahora ya no pagan los patrones, sino paga el Estado, el Estado tiene recursos extraídos de la clase obrera que es explotada en nuestro país, para en esta ocasión entregarlos como aprendices por un año a los capitalistas mexicanos o que tienen inversiones aquí, para que aprendan a trabajar y no se vinculen al crimen organizado, tengan donde ser explotados de manera, entre comillas, gratuita, subvencionada por el Estado, no por los propios capitalistas que los explotan, y que a pesar de eso no les van a garantizar la permanencia en el empleo, y que el patrón los tendrá explotados en un año violando todos los derechos laborales, porque estos no son considerados trabajadores, sino son considerados becarios, que están trabajando temporalmente en una fábrica, aprendiendo, ayudándole al patrón, para que éste pueda tener mano de obra, como les ha interesado siempre a los capitalistas, barata, ¿no? Explotable, fácil de arrancar la plusvalía, y que el Estado, en este caso encabezado por López Obrador, le facilita sin ninguna dificultad. Es así como tiene hoy a la juventud estudiantil y trabajadora en general, desorganizada, desmovilizada, aparentemente con estos beneficios de nuevas universidades, cuando en general y en realidad se ha disminuido el gasto educativo, priorizando precisamente parte de a fortalecer al aparato represor representado en la policía, el ejército, la marina y la Guardia Nacional. Ahí sí se van la mayoría de los recursos, más que atender a los problemas fundamentales de la juventud, que son el desempleo, drogadicción, alcoholismo, la cooptación que tiene por los paramilitares o delincuencia organizada, y que el régimen no ha podido contener con sus promesas de que ataca las causas, que en realidad no es así, y que la juventud sigue siendo reclutada a fuerza o atraída por las ganancias fáciles que obtienen a través de estas actividades ilegales y de descomposición social que tiene el sistema, y que ahí nuestra juventud se va a perder y finalmente se convierte en víctima, ¿no? Pero que es parte también de una política de atraer a la juventud, como con la legalización de las drogas, para tenerla cautiva, corromperla ideológicamente y tenerla a su disposición, como ha sido por mucho tiempo. Por eso la juventud, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, en su congreso, en ese artículo que plantea que la juventud debe de organizarse, luchar, darse cuenta del ambiente en el que está, en el contexto que está viviendo, para poder entender el papel que va a desempeñar. Y efectivamente no sea carne de cañón de la burguesía, de los capitalistas e imperialistas que aquí en el país tienen intereses y que los mantienen a toda costa. A unos cuantos meses de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos parece importante problematizar acerca de la preocupante desmovilización que se generó desde el inicio de este gobierno. Desmovilización que permeó también dentro del movimiento estudiantil, que había sido uno de los sectores más combativos, que pues hacía frente no solamente a las amenazas a la educación, sino también a las problemáticas sociales en general. Este gobierno, desde su campaña, realizó una serie de compromisos en materia de educación, específicamente en materia de educación superior, que ahora, a punto de concluir, nos podemos dar cuenta que no fueron cumplidos, o que fueron únicamente parcialmente cumplidos, o que la forma en la que se ejecutaron pues no resolvieron realmente las problemáticas y necesidades del sector estudiantil. Nos parece que hubo una esperanza ante esta serie de compromisos que desmovilizó a este sector de la juventud, que por otra parte también el partido Morena realizó una estrategia de cooptación de las y los líderes estudiantiles, lo que
contribuyó a que pues se desmovilizaran. Entonces ahora que vemos este escenario en el que las problemáticas y las necesidades permanecen, hacemos esta reflexión acerca de que ningún gobernante que responda a los intereses de la burguesía va a poder responder a su vez a las necesidades del sector estudiantil, de instituciones de educación pública. Ante esto, hacemos un llamado a la juventud estudiantil a que, a que se reactive, al movimiento estudiantil a que se reactive, a que se puedan considerar todas estas demandas históricas de gratuidad, de ampliación de la matrícula, de universalidad y obligatoriedad de la educación superior, de defensa del normalismo rural, entre otras tantas que también son parte del programa de lucha de la UJRM, desde donde también hemos insistido durante todo este sexenio en que hay que continuar movilizados y movilizadas porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Arriba, parias de la tierra. Y abordamos a nivel internacional temas que tienen que ver con estas tendencias generales que hemos identificado, que venimos estudiando, como son la instalación del fascismo y los procesos de fascistización en diversos países del planeta. Esta tendencia no es nueva, la tendencia fascistizante que se ha desarrollado, esta tiene sus orígenes incluso después de la derrota del fascismo de parte de la Unión Soviética y el Ejército Rojo y el pueblo soviético, encabezado por Lenin y Stalin. El fascismo continuó debilitado, fue derrotado precisamente en esta intención de terminar con el socialismo en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, pero continuó y continúa aún en expresiones que no logran concretarse como gobiernos o dictaduras fascistas, pero que precisamente vienen tomándose medidas en donde los militares juegan un papel importante, pero también las medidas legales, políticas y sociales, incluyendo las económicas, anulan las conquistas laborales, sociales y políticas que la clase obrera y el pueblo en general han conquistado y colocan efectivamente con mano dura, violenta, reaccionaria, represiva, terrorista, a los trabajadores buscando arrinconarlos o terminar con su resistencia y lucha. Y así tenemos que en el país estas tendencias, estas formas que el imperialismo desarrolla, se vienen extendiendo y van avanzando, porque también la lucha de los trabajadores, como tenemos el caso de Europa, con las movilizaciones de trabajadores del campo, de clase obrera en Reino Unido, en Alemania, en distintos países, incluyendo la Francia, se han movilizado y están resistiendo esas embestidas del imperialismo, del neoliberalismo, y que repelen precisamente con su lucha el que se les imponga. Esta lucha continúa y qué mejor medida que esta fascistización o el fascismo busquen instalarlo en nuestros países para contener o desaparecer esta lucha. Y esta se viene presentando a nivel global. Por eso los trabajadores, los obreros, los campesinos pobres, el pueblo en general, debemos estar alertas y no verlo como un peligro, sino ya como un hecho que está ahí circundando en el planeta para seguirse imponiendo como una condición que los imperialistas nos traen para perpetuar la existencia del sistema capitalista y que los pueblos debemos seguir resistiendo. Y así abordamos particularmente lo que acontece en Argentina, que el pueblo de ese país ha venido desarrollando una importante movilización contra Milei, una expresión fascista que ha llegado al gobierno y que el pueblo hoy ha rechazado, incluso recordando que tuvo un pasado militar de gobierno, de dictadura ahí en su país, y que tiene una experiencia de lucha para enfrentarlo. Y Milei hoy está conociendo esta capacidad del pueblo argentino frente a sus medidas totalmente reaccionarias que están llevando a mayor pobreza, a mayor calamidad en la existencia de la vida del pueblo argentino. Y ahí está esa lucha, que hoy Milei va a saber saborear
porque el pueblo argentino también sabe luchar. Y tenemos la experiencia de la lucha del pueblo venezolano, que también próximamente en ese país tendrán elecciones con la reelección de Maduro nuevamente, frente a una ofensiva imperialista de Estados Unidos en particular y la intervención de China y Rusia, que también tienen ahí clavados sus intereses, por eso no han podido derrocar a Maduro, pero también por la movilización popular que ahí se viene organizando, sobre todo de las fuerzas democráticas y revolucionarias, y que están presentes para enfrentar estos dos bandos que al interior de Venezuela se disputan los recursos ricos que tiene Venezuela de energéticos, de hidrocarburos en particular, y que el pueblo venezolano también está dispuesto a defender, con o sin Maduro, ¿no? Pero que ahorita Maduro pues está representando la oposición al imperialismo estadounidense, y un sector del pueblo venezolano pues está aliado con él precisamente para impedir que el imperialismo estadounidense se apropie nuevamente de estos recursos, pero también impidiendo que los otros, los chinos y los rusos, lleguen para hacer lo mismo. Y tenemos las elecciones en Senegal, que recientemente se realizaron, y que como un país africano, en el contexto de lo que pasa en el continente de allá, también las nuevas autoridades que llegaron al gobierno están deslindándose del imperialismo francés, quien ha perdido territorio, influencia en esos lugares, y que Senegal no es la excepción, y que detrás de este proceso electoral estuvieron estas fuerzas imperialistas tratando de imponer a su mejor representante para darle continuidad a esta política de saqueo de los recursos y explotación de los trabajadores de esos países. Y así, con ese contenido, ofrecemos a ustedes la posibilidad de conocer nuestras posiciones políticas e ideológicas, nuestras propuestas de organización y lucha que desarrollamos para que en un futuro no muy lejano tengamos la posibilidad de emanciparnos como es necesario, como trabajadores, como pueblo, para terminar de una vez con esa condición inhumana que el capitalismo nos ha impuesto y seguirá imponiéndonos. Y por eso nuestra consigna de hoy es por la revolución proletaria se hace más que necesaria, y la compartimos para que el pueblo la haga suya y juntos logremos nuestro objetivo de emanciparnos de todas las cadenas de explotación del hombre por el hombre, para instaurar el reino del trabajo no explotado. Gracias.